Enero de 1998, a 7 años de la disolución de la Unión Soviética. Yugoslavia es historia. El muro de Berlín ya no existe y la CNN es la primera cadena en programar un anuncio. ¿De quién? De Pizza Hut. ¿Y quién lo protagoniza? Mikhail Gorbachev, el último presidente de la Unión Soviética. $1 millón por aparecer con su nieta, Anastasia, en un comercial que en Rusia, parece sensato, decidieron no emitir. Sometimes nothing brings people together like a nice hot pizza from Pizza Hut. ¿Os imagináis al Che Guevara anunciando Coca-Cola o a Mandela celebrando, no sé, por ejemplo, las bondades de una cadena de hamburguesas? Nadie podía pedirle a Gorbachev que se jugara la vida, como hizo Allende en el 73. Pero su falta de coherencia quizá pueda explicar por qué el día de su muerte lo celebraron más los que están reventando el planeta que las víctimas de sus malas decisiones. Si desmantelas un proyecto político que transformó el mundo, que generó la tercera oleada de derechos ciudadanos, los derechos sociales, que alcanzó a todos los rincones del planeta con sus reivindicaciones de igualdad, no parece muy virtuoso terminar anunciando Pizza Hut y tampoco tolerando los destrozos que tus errores políticos han provocado. Fue una de las grandes figuras del siglo XX, el gran reformador, el que abrió la Unión Soviética al mundo y a la economía de mercado. Sus obituarios coinciden en alabar su talante cordial, su benevolencia con los presos y con las críticas en un país donde se encarcelaba, cuidado, como en Marruecos, Arabia Saudí o Estados Unidos a los disidentes, y también el compromiso de Gorbachev con el desarme nuclear. Era un soplo de aire fresco frente al hieratismo de las últimas décadas de la Unión Soviética, la cortina de hierro convertida de pronto en una nube de algodón así de la noche a la mañana. Mikhail Gorbachev viajó a Reykjavik en 1986 a pactar con Reagan un mundo más amable y sin armas nucleares. También abrió la economía soviética intentando inyectar capitalismo a las empresas públicas y a las cooperativas. Abrió los medios de comunicación para que pudiera hablar la disidencia y también les abrió las puertas de las cárceles a los que estaban encerrados por criticar al régimen. En Occidente, Gorbachev es sinónimo de apertura. En Rusia, sin embargo, la opinión es bien distinta. Referirse a Gorbachev es hablar de decadencia, alguien que abrió la caja de los truenos y luego no supo cómo cerrarla. El gran fracaso de Gorbachev se materializó el 25 de diciembre de 1991. Se disolvió oficialmente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ese día, Mikhail Gorbachev dimitió y en el Kremlin arriaron la bandera de la hoz y el martillo e izaron la rusa. Gorbachev creyó que con las reformas salvaría la URSS y el comunismo, pero no fue así. Desde Beijing miraban lo que pasaba en la Unión Soviética con suspicacia. Deng Xiaoping nunca comulgó con el líder soviético. Dicen que después de una visita a China incluso le llamó públicamente imbécil. Deng Xiaoping no fue amable como Gorbachev, al revés. Disparó a la gente que pedía libertad en Tiananmen. Se podía permitir ese lujo, un lujo autocrático, porque tenía el apoyo económico de los Estados Unidos, que usaban a los chinos para ajustar cuentas con los comunistas rusos. Hoy, Deng Xiaoping es considerado en su país como un estratega a la altura de Mao Zedong. China ha sobrepasado económicamente a los Estados Unidos. Sí, Gorbachev, pues terminó anunciando Pizza Hut y bolsos de Louis Vuitton. No había nada entre un polo y el otro. Lógico que en Rusia sea difícil encontrar quien le quiera, porque después de su gestión la vida en la extinta Unión Soviética se hizo mucho más miserable. Sin Gorbachev no hubiera existido Yeltsin. Yeltsin hundió ese país en la inmundicia. Y sin Yeltsin no hubiera existido Putin. Y sin Putin... Gorbachev sent a wind of freedom. Gorbachev fue un soplo de libertad para la sociedad rusa, ha asegurado el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, que recuerda muy bien su papel en la caída del telón de acero. En 1993, unos en aquel entonces jóvenes investigadores de la Universidad Complutense de Madrid, que habían hecho sus posgrados por Europa, también por América Latina, en Heidelberg, en Moscú, en Florencia, en Sao Paulo, publicaron un libro que implicaba una novedad en el análisis de la Academia Española sobre los acuerdos internacionales. En aquel libro, El retorno a Europa, de la perestroika al Tratado de Maastricht, rompían la dependencia de los internacionalistas españoles con el derecho internacional público y regresaban el análisis de Europa al ámbito de la ciencia política. ¿Qué significa esto? Pues que esa vinculación les permitió trazar una línea evidente de causalidad entre la disolución de la Unión Soviética, la posterior unificación alemana, la guerra de Yugoslavia y, cuidado,
el Tratado de Maastricht de 1992. La conclusión política de ese momento de aceleración de la historia tenía una clave repetida en ese trabajo. El apresuramiento traía más males que ventajas. Дорогие соотечественники, сограждане, в силу сложившейся ситуации с образованием Содружества независимых государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Un buen presidente no dinamita su país. Mikhail Gorbachov fue sin lugar a duda el peor presidente de la Unión Soviética y quizá por eso le entregaron el Premio Nobel de la Paz en 1990. Una manera de agradecer una hoja de servicios a Occidente que llevó a terminar con la Unión Soviética. No olvidemos el apoyo incondicional también a los Estados Unidos por parte de Gorbachov en la primera guerra del Golfo Pérsico. El presidente estadounidense Joe Biden le describe como un líder con capacidad para imaginar un futuro diferente y con el coraje de arriesgar su carrera para lograrlo. Gorbachov, Gorby, para el amigo americano, siempre fue un burócrata de provincias. Uno de esos burócratas soviéticos que, como bien vio Trotsky, hurtaron todos los logros de la Revolución de Octubre y convirtieron aquello en un capitalismo de Estado sin libertades. A finales de los años 60, con casi 40 años, Gorbachov aún era presidente de las Juventudes del Partido, el Komsomol, allá en Stavropol, al suroeste de Rusia. Toda una vida la de ese señor dedicada al partido, que culminaría con su elección como secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética en 1985. Con 55 años, Gorbachov era un muchacho, sobre todo en comparación con sus adversarios de la gerontocracia, todos por lo general condecorados por haber estado en hitos históricos del país, como la Guerra Patria contra los nazis. Estos impulsores de Gorbachov sabían que la URSS estaba implosionando, no solamente por los cuellos de botella económicos, sino porque la carrera por el control de los satélites, la conocida como Guerra de las Galaxias, había llevado al límite la capacidad de inversión de la Unión Soviética. Además, las tensiones nacionales y religiosas en el Imperio Soviético abrían más frentes de los que podían pelear. Algo, por cierto, en lo que colaboró Estados Unidos. Recordemos que el halcón Zbigniew Brzezinski, consejero de Seguridad Nacional del gobierno del presidente Jimmy Carter, fue quien inventó y financió, entre ellos a un tal Bin Laden, a los mujahidines. ¿Para qué? Pues precisamente para acorralar a los soviéticos e impedir que una suerte de democracia cristiana, en este caso democracia musulmana, ocupara un espacio democrático en la región. The implications of the Soviet invasion of Afghanistan could pose the most serious threat to the peace since the Second World War. Mikhail Gorbachov tuvo además, y esto es muy relevante, que enfrentar desde el momento el que quizá fue el mayor problema para la economía soviética y por tanto para la supervivencia de aquel país, la falta de productividad laboral. El yo hago como que trabajo y tú haces como que me pagas, es decir, malos salarios y una mala resolución laboral. Esto, unido al alcoholismo y a la corrupción, se convirtió en los años 80 en un estigma. La dura política contra el alcoholismo, que incluyó incluso el fusilamiento de presidentes que a su vez eran corruptos, de empresas públicas, generó consecuencias no deseadas, como el auge de un enorme mercado negro de alcohol, que creó a su vez una estructura financiera ilegal que llevaría a la crisis cuando la disolución de la URSS de una manera muy evidente. Cuando tapaban un agujero, la cañería les reventaba por otro sitio. Pero toda esta situación ha llevado al imperialismo un enorme triunfalismo. Ha llevado el escepticismo a muchas fuerzas progresistas y a muchas fuerzas de izquierda en el mundo. Hay gente que quisiera matarse antes que recordar que militó en un partido comunista. El reformista Gorbachov popularizó a nivel mundial dos conceptos. Por un lado, la perestroika, esto es la reestructuración o liberalización económica. Por otro, la glasnost, es decir, la transparencia informativa. Si la primera ayudó a que la oxidada economía soviética colapsara al inyectar liberalización en una estructura corrupta, la voluntad, por otro lado, de decirle la verdad al pueblo fue, con bastante probabilidad, la responsable final del hundimiento de la URSS. Para ilustrar este declive, nada mejor que una anécdota y una catástrofe. La anécdota fue la orden de Gorbachov de dejar de ocultar en los medios una mancha en la piel que tenía en la cabeza y que los medios siempre borraban en las publicaciones. ¿Qué sucedió? Pues que los ciudadanos empezaron, tras ver a su presidente con esa mancha, a pensar que tenían un líder enfermo y débil. ¿Comprendéis ahora
las viriles borracheras de Yeltsin o las escenas en plan macho alfa protagonizadas por Putin. La catástrofe, en cambio, no permite bromas. A raíz del desastre de Chernobyl, el presidente decidió contarle al pueblo soviético que las nucleares soviéticas eran bombas de relojería. 1986, un durísimo golpe a la autoestima soviética, pues hasta entonces estas centrales eran celebradas como la joya tecnológica del avance soviético. Gorbachov, es cierto, había recibido un país en franca decadencia y no tenía otro plan para salvarlo que no fuera venderlo a los antiguos enemigos de la Guerra Fría. El sistema estaba llegando al límite, estaba obsoleto. Esto se hacía evidente en el hecho de que mantenía una política autoritaria. El Partido Comunista y el aparato administrativo ejercían un control absoluto. Historiadores serios como Hobsbawm, Fontana o Tony Judt afirmaron que la falta de libertades y de bienestar en la Unión Soviética tuvieron como un correlato paradójico el estado social y el bienestar en Europa. El papel de la Unión Soviética como faro de la izquierda, reafirmado por la importancia crucial de la URSS en la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, llevó a las élites europeas a ceder como una forma de evitar la bolchevización de unos países europeos con fortísimos partidos y sindicatos comunistas. Era el momento de buscar en la socialdemocracia la alternativa a todo lo que sonara comunismo. No es concebible la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48 sin la derrota de una derecha que se había hecho nazi y que después había sido derrotada en la Guerra Mundial. De la misma manera que no es comprensible sin la existencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, haciendo valer un discurso y también una práctica de izquierdas. De hecho, la implosión de la URSS en 1991, cuando Yeltsin, junto al presidente de Ucrania y al de Bielorrusia, decidieron dar por muerta a la Unión, abrió paso precisamente a la neoliberalización dura de la Unión Europea. Él cambió el mundo y todavía el mundo no ha encontrado un nuevo equilibrio, aunque él ayudó a superar el equilibrio que llamábamos del terror. La desaparición de la URSS desató la codicia de las élites europeas. Cuando el peligro soviético ya no era tal, ni siquiera a la izquierda socialdemócrata les hacía ya falta para frenar a un comunismo que tenía, ya lo sabían, los pies de barro. Era el momento de que los partidos socialistas y comunistas europeos abandonaran el marxismo, el leninismo, incluso el propio socialismo, y que optaran por esos gatos incoloros que tenían que cazar ratones, da igual el color con el cual se vestían. Esa socialdemocracia de Tony Blair, de Felipe González, de todos los partidos de la Internacional Socialista en Europa o en América Latina, que no solamente abrazaron los postulados neoliberales, sino que serían también los principales valedores de la OTAN, del desmantelamiento de los estados sociales y de las guerras, aunque fueran guerras de rapiña como la de Irak. Todos cometieron el mismo error de Gorbachov, contar demasiado rápido a los Estados Unidos y Alemania que ya no iban a ser más los chicos malos de antaño. Churchill, esta vez en su tumba, se murió de risa de nuevo. Mi meta continúa siendo, si lo permite el momento histórico, la unificación de nuestra nación. Curiosamente, la falta de un tratado de paz en 1945 le jugaría una mala pasada a la Unión Europea, porque la unificación alemana siempre fue la principal política de las autoridades alemanas desde la separación en 1949. Helmut Kohl estaba dispuesto a pagar a Gorbachov lo que le pidiera, con tal de permitir la caída del muro de Berlín, es decir, que uniese otra vez a las dos Alemanias y sobre todo que no se repitieran en ese mismo muro de Berlín las imágenes que habían tenido lugar unos meses antes en Tiananmen. El dinero sustituyó a la política y Gorbachov leyó mal aquello de que Lenin se montó en el tren que los alemanes le pusieron para llegar a Finlandia, porque Lenin lo que hizo fue dirigir la revolución. Sin embargo, Gorbachov aceptó considerables sumas de dinero de Alemania para la URSS, incluido el pago de los salarios de los 338.000 soldados rusos que estaban en la República Democrática Alemana y que después iban a seguir cobrando cuando volvieran a casa el mismo sueldo. Entre ellos había un joven oficial de la KGB adscrito a la Stasi, se llamaba Vladimir Putin. Lo sucedido no fue algo inesperado para mí, pero ver en televisión cómo se comportaron los alemanes. Es probable que con una mayor visión geopolítica de Gorbachov, Europa presentaría hoy unos contornos más sociales y seguramente no habría una guerra en Ucrania. ¿Pero qué es lo que pasó? Pues que a cambio de dinero la URSS abandonó a su suerte cualquier compromiso con la izquierda, pactó con la derecha americana, la inglesa y la alemana y dejó en el olvido cualquier tipo de compromiso
con la superación del modelo capitalista y su hegemonía norteamericana. Por otro lado, la codicia germana, que estaban cansados de ser un gigante económico y un enano político, como se quejaba Willy Brandt, les llevó a caminar la senda de la arrogancia. Antes de poner de rodillas a Tsipras con la palanca de la Troika, Alemania reconoció, al margen de sus socios europeos, la independencia de Croacia, uno de los desencadenantes de todo lo que pasó después en la disolución de Yugoslavia y del avance de la OTAN hacia el este. Todas las mentiras que después se propagarían en Irak, en Libia, en Afganistán, en Irán o en Ucrania ya se ensayaron contra Serbia en los años 90. Y por cierto, la capital dejó de estar en Bonn y se la llevaron otra vez a Berlín. Cuando cayó el muro del Este, automáticamente Alemania se proyectó siempre a su salida natural. Si es que hay que leer la historia, Alemania tiene tentación de ampliar influencia hacia Polonia, hacia Croacia, hacia Eslovenia, y eso va conduciendo a un cuarto Reich económico. El Tratado de Maastricht, el Tratado de la Unión Europea, es consecuencia de la forma en que Gorbachov se desentendió de la geopolítica de una manera imperdonable, algo que llevó a la URSS, al agujero, pero que también arrastró a buena parte de los contenidos más sociales de Europa. Francia tenía un as en la manga, no quería la reunificación y por tanto le exigió algo muy caro a Alemania: comparte con nosotros tu más preciado bien, el marco alemán. De lo contrario, ni tratado de paz ni reunificación. Helmut Kohl estaba loco por emular a Bismarck, por pasar a la historia como el canciller de la reunificación, y aceptó: existirá el euro, pero cuidado, vamos a unir a las dos Alemanias. Lo quiere Thatcher, lo quiere Reagan, lo quiere acompañantes menores como Felipe González, pero me vais a cumplir un requisito que sé que es duro, pero sin él no comparto el marco. Los criterios de estabilidad que le entregarían todo el poder a la Troika, que vaciarían de contenido político a la Unión Europea, que convertirían a Europa al final en una sucursal alemana con la dirección alemana del Banco Central Europeo. En realidad fue un gran error. Era imposible pasar de un sistema económico a otro en 500 días. Fracasamos. Fue un absoluto fracaso. La disolución acelerada de la URSS convirtió al país en un experimento donde pudieron desarrollar sus juegos los dementes del Fondo Monetario Internacional. Igual que los Chicago Boys habían hecho su sala de despiece en el Chile de Pinochet, ahora personajes como Jeffrey Sachs se comportaban como gángsters en la extinta Unión Soviética. Aprovechando la falta de democracia, convirtieron a los inescrupulosos burócratas comunistas en inescrupulosos burócratas de la dictadura capitalista. Los oligarcas, igual que los muyahidines, se gestaron en los despachos de la Guerra Fría. Cayó estrepitosamente la esperanza de vida en la URSS. Se desestabilizó Oriente Medio. El mundo árabe explosionó. Creció en todo el mundo la extrema derecha. La OTAN destrozó cada país en el que intervino. La derecha europea y norteamericana se creyeron con derecho para desmantelar cualquier política social. Y la ONU, la Organización de Naciones Unidas, se convirtió en un sitio casi irrelevante. Eso sí, Gorbachov terminó anunciando Pizza Hut en las televisiones occidentales. Qué diferente sería el mundo actual si Gorbachov hubiera adoptado una voluntad más decidida desde su cargo como presidente del segundo país más poderoso del mundo. Gorbachov, ¿qué haces aquí, Solo vine con regalo por reestrenar casa, pero te encuentro riñendo con gordo local. Dice la historia que en el invierno de 1918, 37 días después de arrancar la Revolución de Octubre, en el Instituto Smolny de San Petersburgo, los ayudantes del presidente del Consejo de Comisarios del pueblo tuvieron que bajar preocupados al jardín al ver por la ventana a su líder medio enterrado en la nieve, con cara de extraña felicidad y lanzando al aire copos de nieve, como un niño. Cuando le preguntaron por el motivo de tanta felicidad, el camarada Lenin respondió: es que hoy hemos cumplido un día más de lo que duró la Comuna de París de 1871. 104 años después, el calentamiento global provoca que haya menos nieve en Moscú y en San Petersburgo. Putin no sabe nada, por lo menos nada que le interese, de la Comuna de París. Nadie baila contento en el Kremlin ni en el Instituto Smolny porque el camino de la emancipación sigue a su rumbo liberador. La OTAN sigue su senda de muerte con el horizonte de Beijing. Como estadista, Mikhail Gorbachov dejó un mundo mucho peor del que encontró. Descanse en cualquier caso en paz, el enterrador de la URSS y también de un futuro más halagüeño para la humanidad.